Buenas tardes a todos, buenas tardes señor Intendente, buenas tardes a las autoridades militares. Damos también las gracias a la banda de prefectura que también nos acompañó hoy en el acto de Lima, de los institutos de formación, autoridades civiles, militares, instituciones, la comunidad educativa que siempre está presente y tantos otros, ¿no? La Unión de Colectividades también, que siempre está junto a nosotros como bomberos voluntarios. Bueno, y hoy justamente se cumplen 30 años de aquella gesta de Malvinas. Y me parece que no es una fecha cualquiera. 30 años en realidad son muchos y creo que tenemos que apelar al ejercicio de la memoria. La memoria que es tan importante en un pueblo, y creo que en el tema Malvinas no nos podemos recluir solamente a recordar solamente ese hecho. Creo que hay mucha juventud, hay muchos vecinos. Creo que es importante hacer una reseña histórica en este día de lo que fue toda la historia de Malvinas desde que tenemos registro, ¿no? Entonces tenemos que decir que tendremos que apelar a la memoria para que el camino ese que marcaba aquel poeta español que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al mirar la vista atrás verás la senda que jamás volverás a pisar. Es bueno para ver todo lo que pasó y que no debe pasar más. Creo que, según la historia, nos dice que en el año 1520 uno de los marinos de la expedición de Solís descubre los archipiélagos, sin dar registros precisos, con una anotación en el libro de a bordo, sin mayor importancia. También navegantes americanos e ingleses se acreditan haber hecho este descubrimiento. Más adelante, en 1690, John Strong navegó buscando un pasaje alternativo hacia el Pacífico y descubrió los archipiélagos y llamó al estrecho de San Carlos, creyó que era otra vía de comunicación con el Pacífico y lo llamó Falkland, justamente a esas islas en honor a la persona que había costeado ese viaje, que era un viceduque de Inglaterra, que claro, en plena primera revolución industrial estaba buscando también cómo comercializar sus productos. Es decir, que ya estaba la visión expansionista del Imperio Británico, que ya era un imperio en ese entonces. En 1764, un francés, Luis de Bougainville, se establece en las islas, porque todavía no había población, no habían dejado ninguna fortificación, se establece en las islas y funda el puerto San Carlos. Funda ese puerto estableciéndose y explotando, ¿no es cierto?, las actividades agrícolas de la zona que le podían permitir. Y le dio el nombre de Malvinas. De ahí nace el nombre de Malvinas, ¿no es cierto? Un francés que habitó las islas por primera vez le da el nombre de Malvinas. En 1770, y de acuerdo a un tratado internacional que se llamó el Tratado de Tordesillas, donde en esos años el Vaticano interfería mucho en la política y en la pacificación internacional, y mediante bulas determinaba a quién le correspondía las tierras que estaban hacia una latitud que hacia otra latitud. España se presenta y reclama la posesión de las islas a este francés, quien abandona las islas, y se suceden diferentes autoridades españolas en las islas, y en 1770, donde se forma el Virreinato del Río de la Plata, las islas toman posesión española hasta 1810, que en 1810 se produce la gesta de Mayo, y poco a poco los españoles, claro, debilitados por una toma del poder en España por Napoleón, abandonan las islas, hasta que por fin, en el año 1820, Argentina se hace presente y toma posesión de las islas. Tenemos que destacar un hecho muy importante, que es en el año 1825, Inglaterra reconoce la independencia argentina y no reclama la soberanía sobre las islas. Este es un hecho muy importante, ocurrió en 1825. Es decir que hay un precedente muy importante. Bueno, se van sucediendo representantes, gobernadores, representantes de islas, de las capitanías,
Y en 1829 el gobierno argentino le concesiona a un terrateniente radicado en la provincia de Buenos Aires, Bernet, la concesión de la explotación de las islas. Estas islas son explotadas por Bernet y lleva un grupo de trabajadores que explotaban las tareas agrícolas, cría de ovejas, caza de focas, de lobos marinos para su comercialización. Y Bernet permanece en las islas durante un tiempo hasta que en 1833 se presenta nuevamente el Imperio Británico y los desaloja. Los desaloja y al grupo de peones que tiene Bernet los recluye a trabajos forzados para que sigan explotando para su propio peculio las ganancias que generaban estas islas. Y ahí surge un nombre que hoy día está muy sonado, ¿no? Que es el Gaucho Rivero. El Gaucho Rivero era parte de la peonada de Bernet, fue nacido en Concepción del Uruguay y se rebela justamente porque al sistema inglés, como fue la forestal y de tantos otros, pagaban con vales, no había dinero, explotaban a la gente casi a la servidumbre. Y el criollo Bernet, con 20 años solamente, se rebela, da muerte a varios integrantes del gobierno británico, los expulsa y por 6 meses enarbola el pabellón nacional en las Islas Malvinas. Ese fue el Gaucho Rivero, el primer argentino que retomó las Islas Malvinas a fuerza de coraje, porque hasta tuvo que improvisar un pabellón nacional. Con 20 años, casi la edad que tenían estos chicos, cuando fueron llevados a la guerra. Fíjense ustedes, Y no era por la explotación solamente, había un sentimiento de patriotismo muy amplio en Rivero. Y bueno, ese fue Rivero, que después fue apresado por las autoridades británicas y exilado finalmente a Montevideo para volver a la Argentina. Y así se fueron sucediendo las cosas, claro. Argentina era un país que todavía no tenía una forma determinada, éramos las Provincias Unidas, no teníamos una constitución, se fue sucediendo la guerra de la Montonera entre federales unitarios, hasta que bueno, el país se va organizando, va tomando una conciencia cívica, se forma, y para eso pasan muchos años. Y claro, Malvinas quedaba en segundo plano, pero servía para el expansionismo inglés, porque el imperialismo inglés sabía que teniendo ese lugar estratégico que es Malvinas, tenía, como decían muchos navegantes entonces, las llaves del Atlántico Sur, las llaves de estratégicas, de pasaje de diferentes buques en caso de una guerra. Siguió ese dominio británico hasta 1982, ¿no es cierto? Entre tanto pasaron muchas cosas. Lo más resonante todo este tiempo fue a partir del año 1945, cuando se crea Naciones Unidas y se constituye el Comité de Descolonización del Mundo. Justamente el gobierno argentino en 1945 se presenta ante ese comité reclamando las islas, haciendo un planteo, y además hubo un trabajo diplomático donde tiene picos. En el año 1966, por ejemplo, durante la presidencia del Dr. Ilia, se hace un fuerte posicionamiento sobre el tema de las islas, de la soberanía y de su tratamiento diplomático para recuperar las islas por vía pacífica. Luego, claro, cae el gobierno de Ilia, viene una época también nefasta como fue el gobierno de Onganía, que lo sucedieron, hasta que bueno, hubo otra vez elecciones y que poco tiempo duró el gobierno democrático del general Perón y de María Estela Martínez de Perón. Cuando cae la dictadura sangrienta esta encabezada por el general Videla, lleva adelante una política de exterminio en la República brutal, como nadie. 30.000 desaparecidos, detenidos, abusos a los derechos humanos, todas las aberraciones habidas y por haber. Y bueno, luego claro, había que hacer algo, había esa brutalidad, no tenía un sentido, tenía un sentido en el fondo económico que llevó, ¿no es cierto?, a concentrar la riqueza en los que más tenían y a generar desocupación y malestar en toda la población y entre los trabajadores. Y recuerden una fecha, fue el 30 de marzo de 1982, cuando el movimiento argentino organizado realiza una marcha hacia Plaza de Mayo pidiendo por paz, pan y trabajo. Qué casualidad, a 3 días el general Galtieri, entre vapores de alcohol una noche, decide invadir Malvinas. Decide invadir Malvinas para tener una salida económica a una crisis, tener una salida de posicionamiento de la Junta Militar que estaba desprestigiada, y hace ese evento, esa salida alocada, sin pensar. Y justamente, ¿no es cierto?, el sentimiento patriótico nos conmovió